El COVID nos cambió la vida claramente, Completamente. la manera de hacer negocios, la manera de atender los clientes, la manera de relacionarnos entre nosotros, la relación cliente-asesor también cambió radicalmente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Trip, una serie que hemos diseñado entre BMW y la TEM para contarles a todos ustedes cómo se conducen las empresas más importantes de Colombia. Siempre abordando temas importantes relacionados con el mundo del management, el leadership, los negocios y el emprendimiento. En el episodio de hoy tengo un gran invitado, él es Andrés Fuse. Andrés es el presidente de Autogermana para Colombia. Autogermana es una marca que ha acompañado por muchos años a los colombianos a recorrer caminos y es una marca que lleva inmerso en su ADN las palabras tecnología, sostenibilidad, innovación, calidad, entre otras. Vamos a recorrer las calles de Bogotá con él y hablar un poquito sobre management, leadership y sobre la apuesta de Autogermana para Colombia. Vamos por él. Hola Andrés. Camilo, ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte. ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. A ti, gracias por estar aquí a bordo y compartir con nosotros un ratico de tu experiencia y conocimiento. ¿Y qué tal esta nave? No, está espectacular, como siempre, como todos los coches de BMW siempre tienen algo magnífico para mostrar y para contar. Bueno. Vamos a recorrer ahora entonces Bogotá y que hablemos un ratico. Andrés, antes de que hablemos de coches, de que hablemos de sostenibilidad, tecnología e innovación, que sé que son temas que te apasionan y que están en el ADN de BMW. Así es. Hablemos un poquito de Andrés, cuéntame un poquito de tu historia, de todo este proceso, de todo este camino recorrido para llegar a la posición actual. Bueno, Camilo, a ver, te cuento. Andrés Fuse es un ingeniero industrial. Yo estudié aquí en Bogotá en la Universidad de los Andes. Apasionado por carros pues de toda la vida. Después de graduarme de la universidad tuve la oportunidad de comenzar a trabajar aquí mismo en Autogermana, coincidencialmente. Esto fue hace un poco más de 20 años atrás. Comencé mi carrera en este sector espectacular. Estuve trabajando un tiempo con Autogermana y después tuve la oportunidad de ir a trabajar directamente con el grupo BMW en Argentina un par de años, 2 años tal vez en Argentina. Después estuve 5 años trabajando en Brasil, una experiencia también muy bonita. Y después de Brasil hice un cambio de industria y estuve trabajando durante 4 años en Panamá en el sector cervecero. Un cambio total. Un cambio radical, cambié la gasolina por la cerveza. Color parecido, pero algo diferente, de sabor bien diferente. Y después de ahí de Panamá ya tuve la oportunidad de regresar a Colombia. Digamos que también a nivel familiar estaba pesando un poquito la patria. Entonces apareció una oportunidad en Autogermana y decidí regresar. Un poco más de mí, yo aparte de la formación como ingeniero, hice después mientras vivía en Panamá una maestría en administración de negocios. Soy casado también desde este año son 20 años ya. De ese matrimonio tengo 2 hijos, ese y único, valga el comentario. Tengo 2 hijos, Santiago, que es brasilero justamente, tiene hoy 14 años. Isabela, que es mi hija panameña, tiene 12 años. Entonces tenemos una buena mezcla de nacionalidades ahí por cosas del destino reunidas en la casa. Andrés, uno el sector en el que va a trabajar
¿Usted se imaginó cuando estaba más joven, 20 años atrás, que iba a estar acá, 25 años atrás, que iba a estar acá? Uno de pronto como niño es muy afín, algunos a los carritos, otros a las figuras de acción. ¿Usted se imaginaba en el sector automotriz desde pequeño? No, yo creo que no, yo creo que también soñaba pues con ser piloto de carreras, de pronto jugaba con los carritos y me encantaba, pero realmente jamás me imaginé poder tener la oportunidad de estar trabajando en este sector que además en nuestra compañía son en realidad dos sectores, porque también manejamos el negocio de motos, inclusive mis inicios con BMW fueron en el sector o en la división de motocicletas, que es un sector en realidad diferente hoy por hoy del negocio y que también igualmente me apasiona. Entonces de verdad que de pequeño pues inclusive en mi casa paradójicamente no había ningún chance de tener moto. Mi mamá en eso era bien rigurosa y dijo: por la puerta que entra la moto salgo yo con las maletas. Entonces en mi casa la moto estuvo vetada pues hasta que ya pude salir de la casa. Entonces en esa medida imaginarme hoy en el sector realmente nunca lo tuve presente, nunca fue como una de esas ideas más allá de un sueño, casi que intangible. Son ya varios años de experiencia profesional y de un camino exitoso, un camino recorrido exitoso. ¿Cuál cree usted que es pues son varios con seguridad, pero cuál cree usted que es el aprendizaje más grande de todos estos años en el sector automotriz y a usted como líder, como tal? Camilo, es una buenísima pregunta. Efectivamente son muchos seguramente, pero si hay algo que yo tal vez he tratado de hacer siempre, y esto pues obviamente son lecciones de vida de los padres. Mi papá siempre me ha, digamos, exhortado a hacer las cosas un poquito mejor. Yo creo que eso tal vez ha sido una característica con la cual crecí, no solamente viéndolo a él, sino que él me inculcó en mis años de juventud. Entonces creería yo que eso es algo que he tratado de llevar a lo largo de mi carrera profesional, siempre buscar hacer las cosas un poquito mejor que el estándar, un poquito mejor que el otro, ser un poquito más tal vez exigente, si se puede llamar así. El esfuerzo adicional. Sí, y un segundo elemento, que aquí lo relato y esto es bien personal y no lo cuento mucho, pero mi papá es japonés, Sí. entonces y es de una cultura diferente a la nuestra, y algo que él también me inculcó siempre cuando comencé mi carrera profesional fue: a medida que vaya subiendo en la carrera profesional, la venia tiene que ser más profunda. ¿Sí? A medida que usted va creciendo, su venia tiene que ser más profunda. Eso es una frase japonesa, pero de alguna manera mantenga los pies en la tierra, sea humilde, y a medida que va subiendo tiene que serlo aún más. Andrés, te propongo que cambiemos un poquito de tema y que la conversación le demos un giro distinto. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido los últimos 12, 14 meses para usted como líder. Yo creo que el COVID-19 a todos nos toma por sorpresa. No estaba en el plan de nadie, no estaba en el DOFA de nadie, no estaba en la planeación financiera de absolutamente nadie. Entonces le quiero preguntar, ¿cómo lo asume usted cuando llega todo este tema de que empiezan los cierres, de que empieza una pandemia que no nos había tocado en los últimos años? Un tema que creo que todos esperábamos que era de fácil solución y rápida solución, y que empiezan a pasar los meses y se ve uno cada vez más complejo, y que ya llevamos más de 12 meses en esto. ¿Cómo lo asume usted como líder de la organización de BMW Auto Germana? Solo de recordarlo le da a uno escalofrío, de verdad, porque fue una época bastante difícil, Camilo. Digamos que, ¿cómo lo afronté o cómo lo afrontamos como compañía? Tal vez para hablar más de la compañía. En un primer momento, pues hicimos entre todos un balance de cuál era la situación, a qué nos enfrentábamos, tratando de alguna manera, escuchando en equipo las opiniones, las visiones, para dónde íbamos, y definimos unas prioridades, ¿sí? Digamos como unos, si se quiere llamar, sí, como unos fusibles o unos hitos. Y el primero y más importante de todos, y eso fue clarísimo desde la junta directiva, es proteger la gente, ¿sí? Proteger el equipo. Entonces vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger el equipo. Después pues vamos a
proteger nuestras finanzas, ¿sí? Digamos, el flujo de caja pasó a tener un lugar prioritario, en realidad siempre lo tiene, pero en este caso particularmente fue una prioridad, y pues de alguna manera tratar de garantizar la continuidad del negocio, ¿sí? Esos fueron, podría decir, como los tres grandes tópicos, todos de alguna manera interrelacionados, ¿sí? En el negocio, sin duda, pero tuvimos esos tres principios claros desde el primer momento que comenzó la pandemia. Estuvimos monitoreando en todo momento pues lo que estaba pasando, las implicaciones. Hicimos un ajuste de costos y de gastos profundo en la organización, en un primer momento sin tener sin tocar la planta de personal, ni sus salarios, ni nada por el estilo. Hicimos acuerdos con las fábricas, lógicamente, con los proveedores también, de tratar de regular los pedidos que venían en camino, ¿sí? Entonces, con eso comenzamos a establecer primero unas prioridades, que era lo importante, que eso no se nos puede salir del foco, y a partir de ahí a trazar un plan para ir protegiendo esos hitos o ir protegiendo esos tal vez principios, esos fusibles que habíamos determinado. Eso te iba a preguntar, Andrés. Uno a la gente administrativa la puede mandar a su casa con sus computadores y demás, pero el negocio de ustedes requiere contacto, requiere que la gente vaya a las vitrinas, vea los coches, pueda hacer un test drive y demás. ¿Cómo se afronta una situación de esa cuando te dicen, oye, tengo que cerrar muchas veces las vitrinas los fines de semana por lo que está pasando? La gente no se está animando de pronto a ir a hacer un test drive porque nos está diciendo el gobierno permanentemente que nos alejemos, un distanciamiento social y demás. Pero usted como presidente tiene que tener todavía el negocio funcionando, tiene que todavía tener unas ventas, el negocio, tiene que cuidar la caja. ¿Cómo es eso? Sí, eso ha sido una dinámica de negocio muy diferente. Eso ha, digamos, impactado el día a día del negocio radicalmente. Los procesos, los estándares de servicio al cliente han cambiado radicalmente en este tiempo. Yo creo que yo sé que es repetido, te lo habrán repetido muchísimas veces, pero el COVID nos cambió la vida claramente, la manera de hacer negocios, la manera de atender los clientes, la manera de relacionarnos entre nosotros, la relación cliente-asesor también cambió radicalmente, pero efectivamente nos cambió, nos impulsó también, hay que decirlo, nos impulsó el avance que traíamos en el tema digital, que eso me encantaría que lo pudiéramos profundizar un poco más ahora. Cambió las relaciones, como vos decís, nos obligó a hacer cambios profundos en el relacionamiento y en la atención al cliente. El proceso comercial también tuvo mudanzas, entonces efectivamente esto fue un tema complicado, pero yo vuelvo a la gente que para mí fue también el punto neurálgico de por qué logramos salir de esto y salir airosos. Sin duda ha sido gracias a todo el equipo de Autogermana. Hoy son más de 500 personas trabajando, algunos, como dices, en la parte administrativa, que han estado desde sus casas, otros muchos que desde junio del año pasado tuvieron que afrontar la realidad, cambiar sus rutinas, pero empezar a volver a venir a la oficina, cuidarse y demás, pero estar todos los días, bueno, de pronto no todos los días, pero en las periodicidades que definimos, viniendo a la oficina, teniendo contacto con clientes. Yo creo que esta pandemia creó nuevos líderes y puso muchos líderes a prueba. Y en esa dirección, ¿cuáles cree usted que son los skills que debe tener ese líder de hoy, ese líder de 2021 en las organizaciones? Sí, pospandemia. Adaptabilidad al cambio, claramente. Empatía, sin duda. Resiliencia, que también está bien trillada, pero creo que son claves. Así son las tres que me salen pues de buenas a primeras, que creo que son las condiciones hoy por hoy necesarias. Hablábamos ahorita del tema de tecnología. BMW está muy asociado al tema de tecnología, al tema de nuevas tendencias, y ustedes vienen apostándole fuertemente, y creo que la pandemia también los ayudó a acelerar ese proceso con todo el tema del e-commerce, con todo el tema de nuevas plataformas y todo esto. Hablemos un poquito de eso, Andrés. Sí, Camilo, en realidad nosotros veníamos ya en un proceso de digitalización de algunas partes del proceso comercial, ¿sí? Y el proceso de servicio también. Y la pandemia efectivamente
aceleró la implementación de todos estos procesos y terminando en que en medio de la pandemia pues pudimos ya tener el proceso 100% digital, es decir, a partir de, pues, digamos tal vez del segundo semestre del 2020, en Autogermana ya tanto las marcas BMW como Mini y BMW Motorrad tenían la posibilidad de hacer un proceso comercial de inicio a fin digitalmente, ¿sí? Sin necesidad de pisar un concesionario. En esa misma medida se involucraba inclusive el test drive, comenzamos a tener test drives, porque hay algunas partes del proceso comercial que todavía son difíciles de digitalizar. La sensación que estamos teniendo en este vehículo, la sensación de manejo, el color, digitalmente se puede llegar a una gran aproximación, pero todavía el color real no siempre es tan fácil de verlo digitalmente. Entonces, algunas partes del proceso sí siguen siendo muy análogas, si la podemos describir así. Entonces, buscamos la forma de ofrecerle a los clientes un complemento al proceso digital, por ejemplo, llevándole los carros para prueba de manejo a su casa, haciendo las entregas de los vehículos en la casa, buscando que la persona no tuviera que desplazarse y pudiera tener la experiencia de compra sin sacrificar algunos hitos importantes que hay en el proceso que todavía, repito, no son tan fácilmente digitalizables para los clientes, ¿no? Andrés, ¿qué se viene para la compañía después de estos meses difíciles que sé que han sido para ustedes? ¿Qué se viene para la compañía? Recientemente les han otorgado unos premios, van a hacer los lanzamientos también de los coches M acá en Colombia. ¿Qué se viene? ¿Cuál es la ruta, ese roadmap como tal y tú como líder en esta empresa, en esta compañía? Bien, se vienen cosas muy bonitas. Primero, las marcas nos tienen acostumbrados a tener lanzamientos constantes. Entonces, este año, Camilo, en los próximos meses estaremos lanzando tal vez la ofensiva de productos deportivos más grande que hemos tenido en los últimos años. Buenísimo. Van a ser 4 productos deportivos o 4 M's, que es la letra, llamamos así, la letra más poderosa del mundo, porque es la que describe los autos más deportivos de BMW. Y seguiremos con otros lanzamientos también, efectivamente. Y sigue de nuevo como una vuelta a realizar el negocio, a poder volver a estar trabajando con nuestros clientes, con nuestro equipo humano, seguirnos fortaleciendo como compañía, recuperando lo que la pandemia tal vez nos quitó en un momento, pero también aprovechando y potenciando esas lecciones que yo creo que independiente de los momentos difíciles que vivimos con la pandemia, también tenemos una cantidad de lecciones aprendidas importantísimas. Algo que a mí me encanta de la marca, y lo he vivido con algunos presidentes que ya hemos entrevistado y con los que hemos hablado, es el tema de la sostenibilidad. Y ustedes fueron la primera marca que trajeron a Colombia y que empezaron con el tema de distribución de vehículos eléctricos. Esa apuesta por el tema de sostenibilidad, que hoy todo el mundo, cada vez empresas más sostenibles, cada vez empresas más enfocadas a la gente, al ambiente y demás. Hablemos de eso. ¿Qué significa para usted la palabra sostenibilidad primero y cómo la están implementando desde BMW Autogermana? Perfecto. La palabra sostenibilidad, para comenzar por ahí, para mí significa compromiso, significa futuro, significa compensar, significa devolver. De alguna manera serían palabras que para mí describirían el concepto de sostenibilidad. En la compañía como tal lo estamos viviendo desde los valores de la compañía, es decir, más allá de los vehículos, y ahora entramos en eso, pero vivimos el concepto de sostenibilidad y lo tenemos hoy por hoy inmerso dentro del desarrollo de procesos, de políticas, de iniciativas. Siempre está presente la sostenibilidad como concepto. En BMW también, y de ahí sin duda hemos tomado una cantidad de lecciones y de aprendizajes. Algo bonito, por ejemplo, que a mí me gusta mencionar es que cuando BMW se embarcó en este concepto de la sostenibilidad y de ofrecerle al mercado vehículos sostenibles, lo hizo desde la óptica no de abordar un nicho de mercado. No dijo, mire, es que ahí hay un nicho de mercado que está de pronto hoy mirando más tendencias verdes, entonces busquemos y aprovechamos una capacidad instalada por ahí, agarremos unos carros que ya existen desarrollados y quitemos
un motor y pongamos unas baterías y hagámoslo costo eficiente, sino que BMW dijo no, a este concepto de sostenibilidad le apostamos completo, y completo fue con una hoja en blanco. Entonces no se aprovecharon sinergias, no se buscaron optimizaciones como tal, sino comenzó realmente desde el concepto de esto tiene que ser de inicio a fin sostenible. Andrés, pues hombre, qué bueno tenerte en este episodio de Business Trip, haber compartido contigo también esos consejos, recomendaciones y conocer todo lo que está haciendo BMW Autogermana. Gracias por acompañarnos, por recorrer y por compartir 20 minutitos, 30 minutitos, ese kilometraje que ya llevas recorrido y compartir esa experiencia con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Camilo, a vos muchas gracias por la iniciativa, por estar aquí compartiendo estos momentos, estas lecciones que al final de cuentas pues son un enriquecimiento también para nosotros como líderes poder contar un poco de lo que hemos vivido. Ahí está, Andrés Fuse, presidente de BMW Autogermana, otro de los presidentes de Colombia, de esos líderes de Colombia que tenemos en Business Trip de BMW y la TEM. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao.